La vida no entrega lo grande cuando tú estás temblando. Lo grande llega cuando el miedo deja de dirigir tu voz. Hay ofertas que parecen imposibles no por su tamaño, sino por la identidad que tú sostienes. Yo no estoy listo. No soy de ese mundo. Me van a descubrir. Y mientras esa identidad habla, la oportunidad se mantiene a distancia, no por castigo, sino por ley de correspondencia. Dime, con honestidad, ¿cuántas veces dijiste, eso no es para mí, antes de siquiera escuchar el final? ¿Cuántas veces confundiste prudencia con miedo elegante? Florence Scovel Shinn enseñó que la palabra es un decreto, pero el decreto solo funciona cuando nace de una conciencia alineada. Si tu palabra sale con urgencia, suena a súplica. Si sale con calma, suena a autoridad. Esta historia es sobre una oferta una vez en la vida que llegó después de soltar el temor. No se trata de suerte. Se trata de una corrección interna tan concreta que el mundo tuvo que reordenarse. Y cuando eso ocurre, lo imposible deja de ser un muro y se vuelve una puerta. Valeria tenía 35 años y trabajaba como diseñadora de marca para negocios pequeños. Era buena, cuidadosa, responsable. El problema no era talento, era la montaña rusa. Un mes entraban 2 clientes, al siguiente se caían 3. Pagos demorados, presupuestos recortados, proyectos pausados. Su escritorio era un mapa de supervivencia. Laptop, libretas, facturas, recordatorios de cobro y una lista de pendientes que siempre parecía crecer. En su pared había un cuadro que compró por gusto estético. Bajo la gracia, de manera perfecta, sob a grasa, de manera perfeita. Lo miraba como decoración, hasta que empezó a sentirse como un reto. Valeria vivía calculando cuánto faltaba, cuánto debía, cuánto tiempo podía sostener la cuerda tensa sin que se rompiera. Cada notificación del teléfono le tensaba el estómago, como si el cuerpo supiera, algo viene. A veces era un cliente pidiendo cambios, solo una cosita más. A veces era el banco avisando un cargo. A veces era el silencio. Y el silencio, para Valeria, también sonaba a peligro. Se decía a sí misma, tengo que ser fuerte, pero lo que llamaba fuerza era tensión sostenida. Se duchaba rápido, comía mirando correos, trabajaba con la mandíbula apretada. Y cuando por fin se acostaba, su mente seguía escribiendo presupuestos invisibles en el techo. Durante meses persiguió un contrato grande con una empresa de cosmética natural. Había visto su crecimiento en redes, su estética cuidada, su presupuesto posible. Valeria pensaba, este contrato me saca del borde. Enviaba correos, actualizaba propuestas, esperaba respuesta. El director de marketing respondía una vez con cortesía y luego desaparecía. Valeria abría el correo como quien abre una puerta con miedo a que le caiga algo encima. En una ocasión, casi celebró. El director le pidió una reunión de 15 minutos. Valeria preparó todo como si fuera juicio final. Cambió la tipografía de su presentación 3 veces. Ajustó el tono de su voz frente al espejo. Puso una blusa más profesional, aunque el cuello le apretaba. En la reunión, el director fue amable. Dijo que le gustaba su trabajo y que lo verían internamente. Valeria sonrió, agradeció y al colgar, su cuerpo se derrumbó como si hubiera corrido un maratón. Pasaron semanas sin respuesta. Y ahí nació el veneno, la mente llenando huecos. No contestan porque no les gustó. No contestan porque soy pequeña. No contestan porque hay alguien mejor. Cada pensamiento era un pequeño decreto de rechazo. Mientras tanto, lo cotidiano seguía golpeando. Un cliente antiguo le pidió una campaña extra por el mismo precio. Otro prometió pagar el viernes y el viernes se convirtió en la próxima semana. Valeria contestaba con cortesía y por dentro se mordía la lengua. No quería parecer difícil, no quería perder lo poco. Y esa lógica, aunque común, es una cárcel. Quien teme perder lo poco,
no puede recibir lo grande. Un lunes por la mañana, un cliente pequeño le escribió: «Estoy complicado, te pago después». Valeria sintió rabia y vergüenza mezcladas. La rabia por la injusticia, la vergüenza por su propia dependencia. Quiso escribir un mensaje fuerte, pero le temblaron los dedos. Cerró la laptop y se quedó mirando la pared. El cuadro parecía más grande. Bajo la gracia, ¿y si no? ¿Y si la gracia era para otros? Esa noche habló con su madre. Valeria intentó sonar bien. Todo normal. La madre no compró la actuación. «Te escucho cansada de sostener», dijo, y soltó una frase simple. «Si sostienes tu vida desde el miedo también te sostiene». Valeria sintió que esa frase le tocaba la espalda, justo donde llevaba años cargando. Colgó y se quedó quieta. Entendió que su mayor gasto no era dinero, era tensión. Incluso sus afirmaciones eran tensas. Decía abundancia mientras el cuerpo estaba rígido. Repetía frases rápidas, como si corriera detrás de algo que se escapaba. En el fondo, su decreto era: necesito que funcione. Y la vida, cuando escucha necesito, responde con escenarios donde siempre falta un poco. Al día siguiente, el dueño del edificio avisó que la renta subiría el mes siguiente. El viejo patrón se levantó como un juez. «Ves, no puedes soltar». Valeria sintió el impulso de entrar en pánico. Abrió una hoja de cálculo, empezó a sumar y restar, a buscar recortes, a imaginar desastres. Luego se detuvo, respiró, miró el cuadro y por primera vez respondió distinto. «Esto no es una amenaza, es un ajuste y mi provisión está incluida». La frase le salió rara en la boca, como un idioma nuevo, pero al decirla, el pecho se aflojó un poco. No era un milagro, era un pequeño acto de gobierno, y ese acto abrió una grieta por donde entró la enseñanza. 2 días después, Valeria fue a un encuentro pequeño en una librería café. Normalmente lo habría evitado por falta de tiempo, pero algo en ella quería otro aire. La librería olía a papel y canela. Había mesas con tazas humeantes y conversaciones bajas. Valeria se sentó en un rincón, observando, sintiéndose fuera de lugar, como si estuviera infiltrada en un mundo que aún no le pertenecía. En una mesa vio un libro de Florence Scovel Shinn. Sonrió, como si la vida estuviera subrayando. Una mujer llamada Elena se sentó cerca y preguntó: «¿Lees a Shinn?». Valeria respondió: «La leo, cuando me acuerdo de creerla». Elena rió. «La palabra no funciona cuando la admiras, funciona cuando la ocupas». Elena no le dio consejos de marketing, le habló de Estado, le dijo algo que pareció simple y por eso fue peligroso para el ego. Tu vida no se está negando, tu vida está reflejando el lugar desde donde miras. Valeria sintió resistencia. «Pero yo trabajo, yo intento, yo no me quedo quieta». Elena asintió. «Sí, pero tu intento está vestido de miedo, y el miedo también es una oración». Entonces Elena le hizo una pregunta que cortó limpio. «¿Qué te asusta de una oferta grande?». Valeria pensó en fracaso, pero salió la verdad. «Que me vean y yo no sea suficiente». Elena asintió. «Entonces no temes la oferta, temes la exposición. Quieres expansión sin visibilidad. Ahí nace el bloqueo». Florence decía que la vida refleja el estado sostenido. La ley no responde a la intención bonita, responde a la conciencia real. Si tu conciencia tiembla, tu palabra tiembla. Y si tu palabra tiembla, la vida responde con demoras, silencios y condiciones que alimenten la duda. No porque la ley sea cruel, sino porque es exacta. Valeria recordó escenas antiguas. Cuando tenía 23, un profesor le dijo que su trabajo era demasiado artístico para clientes grandes. Cuando tenía 28, una agencia la descartó con una frase amable: «Buscamos a alguien con más experiencia».
Esas frases se volvieron tatuajes invisibles. Y desde esos tatuajes, Valeria hablaba. Recordó cómo bajaba precios antes de que se los pidieran, cómo escribía correos llenos de «si no es molestia», cómo pedía permiso para existir. Su lenguaje era un altar a la carencia. Elena lo resumió en una frase: «Cambia de rey. Si el miedo reina, tu palabra pide. Si la ley reina, tu palabra ordena». En portugués añadió, suave: «A lei responde ao Estado, no ao desespero». Luego explicó: «No se trata de eliminar el miedo a la fuerza. Se trata de no darle el trono. Déjalo sentado en una esquina, pero no lo dejes firmar tus decisiones». Valeria sintió alivio, porque su cansancio ya no era un misterio. Era consecuencia de vivir en un régimen interno de alarma. Comprendió también algo duro. Había hecho del contrato grande un juez. Si me eligen valgo, si no, no. Esa es una forma de idolatría. Y Florence era clara: lo que pones por encima de ti te gobierna. Esa noche, en casa, Valeria abrió su portafolio con otra mirada. No con desesperación, sino con dignidad. Eliminó piezas antiguas que hablaban de una Valeria encogida. Reescribió su biografía profesional sin disculparse. Ajustó precios sin explicaciones largas. Y cada vez que la mente decía «te van a decir que no», ella respondía «mi bien es seguro». Luego escribió una lista breve de miedos y debajo una corrección: «Mi bien es seguro. Mi oportunidad correcta me reconoce. Recibo sin temblor. Meu ben chega con clareza». No era optimismo, era reordenamiento interior. Apagó el teléfono, se sentó con la espalda recta y respiró hasta sentir quietud. Dejó que el cuerpo bajara del caballo. Sintió los pies pesados, presentes, como raíces. Entonces habló con voz baja, limpia. «Rechazo el gobierno del miedo. Acepto el gobierno de la ley divina». Pausa. «Mi oportunidad correcta llega ahora y yo la recibo con calma». Pausa. «Bajo la gracia, de manera perfecta, la oferta correcta se manifiesta a mi favor, con orden y claridad». No lo repitió 10 veces. Lo dijo una vez como quien firma. Y después, en lugar de buscar señales, se fue a dormir temprano. Ese detalle también fue decreto: descansar como alguien que confía. Al tercer día, Valeria estaba en un café trabajando cuando recibió un correo. «¿Podemos hablar hoy?». Era el director de marketing. El corazón quiso correr, pero Valeria puso la mano sobre la mesa y respiró. Respondió simple: «Sí, a las 3». En la llamada, él fue directo. «Vimos tu portafolio actualizado, vimos tu propuesta nueva, y una consultora dijo que tu trabajo tiene claridad. Necesitamos eso». Valeria notó algo. Su voz no temblaba. No porque fingiera valentía, sino porque ya no estaba pidiendo permiso. Luego él soltó la frase que antes habría llamado imposible: «Queremos contratarte por 6 meses, retainer fijo y un bono por lanzamiento. Además, necesitamos que lideres un pequeño equipo de freelancers». Valeria sintió un temblor pequeño querer subir, pero lo sostuvo. No se apresuró a hablar. Preguntó lo necesario con calma: alcance, fechas, condiciones. Su mente, acostumbrada a encogerse, esperaba un pero. No llegó. Todo fue claro. El director dijo: «Sé que suena grande, pero necesitamos a alguien que no negocie con inseguridad. ¿Te interesa?». Valeria vio el cuadro en su mente y respondió: «Sí, puedo sostenerlo». Sin disculpas, sin disminuirse. Al colgar se quedó en silencio. No fue euforia. Fue reconocimiento. Entendió que la oferta no venía a rescatarla, venía a confirmar un cambio de trono. Ese día, la excompañera de agencia le escribió para recomendarla a otro proyecto. Un cliente antiguo confirmó que la había mencionado en una reunión, y el cliente que le debía 2 pagos mandó un mensaje: «Te transfiero mañana». Valeria sonrió, no porque el mundo se volviera perfecto, sino porque el patrón había cambiado.
Su energía ya no gritaba necesito, decía recibo. La renta subiría, sí, pero ahora no era amenaza. Era un dato dentro de una provisión más amplia. Valeria abrió su libreta y escribió: mi bien me alcanza y me sobra en orden. En portugués, como sello, meu dinheiro vem com paz. Si hoy tú estás mirando una oportunidad y tu mente dice demasiado grande, pregúntate, ¿es grande o es tu viejo miedo hablando con voz educada? Florence Scovel Shinn no enseñó a gritar afirmaciones, enseñó a ocupar autoridad. La vida responde al lugar desde donde hablas. Cuando sueltas el miedo como rey, no pierdes control, recuperas gobierno interior. Y desde ese gobierno, tu palabra deja de pedir permiso. La oferta correcta no solo llega, te reconoce, porque tú, por fin, te reconoces. Si esta historia te tocó, no corras a buscar señales afuera. Haz la corrección adentro, cambia de estado, cambia de rey, cambia de palabra. Declara con calma y luego permite que la ley haga lo suyo. Entregarte tu bien, bajo la gracia, de manera perfecta. Quédate. Continúa este camino conmigo. La próxima historia te mostrará cómo reconocer tu bien cuando llega disfrazado de no puede ser tan fácil.